Muy bien, estamos de nuevo aquí con otro video de nuestro canal, La Matemática es Fácil. Vamos a continuar con el tema de vectores. Hoy vamos a tratar el producto escalar y el producto vectorial de vectores y usaremos los paquetes máxima y GeoGebra para visualizar y calcular algunas propiedades y ejemplos de estas operaciones vectoriales. Entonces vamos a comenzar recordándoles como siempre que nuestro canal en YouTube es La Matemática es Fácil. Tenemos un Twitter también, la cuenta La Mate es Fácil con 2G aquí. Y saludamos al administrador del canal, a Carlos Gascón del Nogal, para recordarle que cualquier observación que tenga sobre el video, corrija la misma. Entonces, o corrija el mismo. Vamos a comenzar con el tema. Suscríbanse al canal y hagan sus preguntas de los videos en el mismo canal. Muy bien, el tema de hoy está dividido en dos operaciones. Primera operación es producto escalar. Vamos a aclarar que esto no es el producto de un vector por un escalar, sino que es el producto de dos vectores y nos da un número. Entonces ese es el nombre producto escalar que designa esa operación. Empezamos con un poco de motivación de la física. Cuando uno calcula el trabajo que ejerce una fuerza F siguiendo una cierta dirección R, ese trabajo es la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento multiplicado por la longitud del desplazamiento. Si llamamos θ el ángulo entre el vector fuerza y el vector R, vemos que esta componente, que es la proyección de F sobre R, es muy sencillo de calcular usando un poco de trigonometría. Es el módulo de F por el coseno de θ y el tamaño de R lo multiplicamos por esa cantidad. Eso nos da el trabajo. Es decir, si por ejemplo la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el coseno vale 0 porque el coseno de pi medio de 90 grados es 0. Entonces esa fuerza no hace ningún trabajo siguiendo este desplazamiento R. El trabajo, por el contrario, es máximo cuando la fuerza tiene la misma dirección del desplazamiento, porque en ese caso el ángulo θ es 0 y el coseno toma el valor 1, que es el valor más grande. Entonces lo que importa es cuál es la componente o la parte efectiva de la F sobre la dirección del desplazamiento para calcular el trabajo. Entonces esto motiva una operación. Hay otras cantidades que se comportan de la misma manera, que es lo que llamamos el producto escalar. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos ese producto escalar? Supongamos que vamos a olvidarnos de la flecha de los vectores. Supongamos que tenemos el vector F con sus dos componentes. Vamos a hacerlo primero en el plano, f de x y f de y el desplazamiento tiene dos componentes también, r de x y r de y. Se puede demostrar que esa expresión que teníamos en la página anterior del trabajo es sencillamente el producto de la componente x de este vector con la componente x de este vector más el producto de las componentes y, f de y por r de y. Entonces, esta definición, que es para el caso del plano, se generaliza al espacio Rn, donde entonces definimos el producto escalar de V con W como la sumatoria de V sub I, W sub I. Fíjense que el vector V tiene n componentes, los puntos suspensivos son porque no sabemos cuánto es el valor de ese n, el vector W tiene estas componentes que están acá, y hacemos lo mismo que está arriba, multiplicamos la primera componente con la primera componente, la segunda componente con la segunda componente, etcétera, etcétera, y después sumamos esos resultados. Ese es el producto, la definición de producto escalar. Vamos al programa máxima para ver algunos ejemplos numéricos de lo que estamos haciendo. Aquí estamos en la interfaz del programa máxima. Esta es la interfaz gráfica WX máxima. Y vamos a hacer un ejemplo de cálculo del producto escalar usando el programa paquete máxima. Bueno, recuerde que yo les mandé como ejercicio en el video anterior que averiguaran cómo se declaraba un vector y se declaran de manera muy sencilla. Entonces, máxima, para declarar un vector, ustedes averiguaron, ¿verdad? Se pone sencillamente un corchete, las componentes del vector, 1, 2, vamos a hacer algo sencillo, 3,
y cerramos el corchete este y lo multiplicamos escalarmente y se denota con un punto sencillamente, el punto de su teclado, y ponemos el otro vector con el cual vamos a hacer el producto escalar. Pongamos el vector 0, menos 2, sencillamente es un ejemplo, 2, y bueno, cerramos con punto y coma para que se pueda, le digamos al programa que esa es la instrucción que queremos que ejecute, y para ejecutar en máxima aprieta en mayúscula, enter, y nos devolvió el resultado 2. Bueno, vamos a verificar rápidamente que ese es el resultado correcto. 1 por 0, 0. 2 por menos 2 es menos 4. Con el 0 que llevábamos nos queda menos 4. 3 por 2, 6. Menos 4 más 6, el resultado es 2. Y bueno, podemos aquí verificar con máxima. Podemos hacer el producto escalar de cualquier cantidad un vector de cualquier cantidad de componentes. Vamos a suponer que tenemos un vector en R4, 1 menos 1. No tienen que ser siempre enteros, podemos poner, qué sé yo, punto 0.5, 0.5, una componente fraccionaria, y qué sé yo, también podemos poner hasta algo como raíz de 2, por ejemplo. 2, y ese es mi primer vector, y bueno, vamos a multiplicarlo escalarmente, punto, con el vector, ponemos otro vector, 0, 2, menos 1, 1, y cerramos nuestro corchete. Acuérdense poner su punto y coma, y mayúscula enter, y nos da el resultado raíz de 2 menos 2.5. Bueno, vamos a chequear también como hicimos antes. 1 por 0 es 0, menos 1 por el 2 este que tenemos acá, me queda menos 2, 0,5 por el menos 1, me queda menos 2,5, y la última componente es raíz de 2 por 1, me queda raíz de 2 menos 2,5, como vemos fácilmente. Entonces, no hay ningún misterio en la forma de cómo se efectúa el producto escalar usando el paquete máximo. Muy bien, volvimos al programa. Vamos a seguir con la presentación. Fíjense que el programa máxima nos permitió hacer un par de ejemplos del cálculo del producto escalar de manera muy sencilla. Producto escalar entre dos vectores. Vamos ahora a definir el concepto de norma y bueno, repasar unas propiedades del producto escalar. La primera propiedad es que el producto escalar es siempre conmutativo. Fíjense que el producto de B por W es la sumatoria esta que tenemos acá. En esta sumatoria, claramente yo puedo intercambiar el V con el W y me queda acá sumando igual, porque el producto es conmutativo, y después al sumar todas esas cantidades iguales, me queda lo mismo, y eso es W por V. Entonces, bueno, esa es la prueba de que la propiedad conmutativa vale. El producto de B con B, si ustedes piensan un momento, es sencillamente la suma de los cuadrados de las componentes del vector B, porque estamos multiplicando sencillamente todas las componentes consigo mismas, y entonces, y sumando todo eso, eso es mayor o igual que cero, claramente, porque es una suma de cuadrados, y solamente vale cero. Es una observación que es interesante, cuando el vector es el vector nulo, porque si hay alguna componente que no es nula, esta sumatoria me va a quedar una cantidad estrictamente mayor que cero. Vale también la propiedad distributiva, ¿verdad?, del producto respecto a la suma. Entonces, esto se chequea usando sencillamente las propiedades usuales de distributividad del producto de números reales respecto a la suma. Ustedes hagan su sumatoria y yo les recomiendo que saquen la cuenta. Es bueno hacer estos ejercicios, hacer el chequeo de estas propiedades como un ejercicio. La norma de un vector, o su tamaño o su longitud, fíjense lo que está aquí, el dibujito aquí abajo en el plano. Si yo tengo este vector B, su norma es la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado, como nos indica el teorema de Pitágoras. Entonces, yo ya sé que esa suma de cuadrados de las componentes, yo la puedo expresar como un producto escalar y tomo la raíz de eso. Entonces, el teorema de Pitágoras se usa o se generaliza, ¿verdad? Porque en R4, en R5, en R6, que se puede definir esto tranquilamente, no tenemos un dibujo, sino sencillamente las expresiones matemáticas que tienen consistencia lógica con lo que ocurre en R2 y en R3, y uno define la norma
o el tamaño de un vector en cualquier espacio Rn como el producto escalar del vector con él mismo y después tomamos la raíz cuadrada. La motivación es geométrica y es el teorema de Pitágoras. Vamos un momentico al programa máxima para que ustedes vean cómo podemos calcular la norma de un vector. Aunque máxima no tiene una función o un comando programado para la norma de un vector, nosotros podemos definir nuestro propio comando de manera muy sencilla. Vamos a definir un comando que lo vamos a llamar ndb, y la n es por norma, la norma del vector b. Se define aquí dos puntos iguales para hacer la asignación de lo que vamos a definir. Vamos a tomar la raíz cuadrada, square root, sqrt, hay que recordar ciertos comandos cuando uno trabaja con máxima, y aquí vamos a ver que vamos a tomar la raíz cuadrada del vector b con él mismo, y ese es nuestro comando que definimos con el programa. Fíjense, nos aparece, damos punto y coma o mayúscula enter y se genera aquí el comando que nos va a permitir calcular la norma de un vector en general. Lo que tenemos que usar es nuestra función que acabamos de definir, n. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a hacer un clásico de la matemática. Vamos a tomar un vector que tiene componentes 1, 1, sencillamente, y cerramos el vector acá. Cerramos también nuestra función. Máxima es muy quisquilloso con los paréntesis, corchetes, porque si no están bien definidos el programa no nos va a dar sencillamente ningún resultado, va a tirar un error. Entonces aquí le damos mayúscula enter y raíz de 2. Como todos sabemos, ese es el resultado famoso que se obtiene el teorema de Pitágoras, el número irracional raíz de 2. Por supuesto, ustedes pueden chequear, la cuestión se puede hacer para vectores, no necesariamente vamos a agarrar un vector de R4 que tenga componentes 1, 2, 3 y 4. Cerramos aquí nuestro primero, el corchete, ¿verdad? Después el paréntesis, damos nuestro punto y coma, mayúscula enter y nos da raíz de 30. Vamos a chequear rapidito, esto es 1, el cuadrado de este es 4, 1 más 4, 5, el cuadrado de este es 9, 5 más 9, 14, el cuadrado de este señor es 16 y el 14 que llevamos nos queda 30 y tenemos que tomar la raíz cuadrada de eso. Entonces aquí obtenemos la norma de este vector de R4. Entonces fíjense, a veces los programas no traen el comando, pero uno construye, y yo los invito a trabajar con el programa y ustedes seguro que van a aprender mucho más que yo. Muy bien, entonces estamos aquí de nuevo en la presentación. Ya vimos el concepto de norma, las propiedades elementales del producto escalar de vectores, y bueno, vamos a reflexionar un poquito aquí sobre la definición. Tenemos dos definiciones que son posibles usar para calcular el producto de un vector escalarmente con otro vector. Si yo multiplico escalarmente b con w, vimos la expresión con la sumatoria, pero nuestra presentación hoy comenzó con otra definición, que esto es el tamaño de el vector v por el tamaño del vector w. Recuerden lo que hicimos con la fuerza, multiplicado por el coseno de teta, donde teta es el ángulo que forman los dos vectores. Entonces, fíjense algo, esto es muy interesante. Para que esta cuestión me dé 0, si supongo que los vectores no son 0, este coseno tiene que anularse. Y entonces, para que este coseno se anule, eso ocurre solamente en los ángulos que son de la forma pi medio más k pi. Claro, uno le puede sumar al pi medio k pi y el coseno va a seguir valiendo 0 en ese ángulo. Recuerden que el coseno es una función periódica. Entonces, el resultado no solamente se tiene en pi medio, sino que se tiene en pi medio más k pi. Pero esencialmente esos ángulos son los mismos, es el mismo pi medio, pues. O menos pi medio puede ser la otra posibilidad. Pero en ese caso, los vectores son lo que llamamos perpendiculares, y el nombre más común en matemática es ortogonales. Entonces, para saber si dos vectores son ortogonales entre sí, uno tiene que hacer el producto escalar de ellos y ver si eso me da 0. Por otro lado, vamos a sacarle más partido todavía a esta expresión. Observen que aquí
El tamaño más grande que puede obtener esta cuestión es cuando el ángulo vale 0 o vale 2pi, etcétera, que me queda el tamaño de la norma de B por la norma de W. Este es el tamaño más grande que puede obtener el producto de B escalarmente con W. Entonces eso nos lleva a esta desigualdad, que es lo que se llama una desigualdad sumamente importante en matemática, la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces vamos ahorita a GeoGebra. Bueno, recuerden Cauchy-Schwarz, estoy pasando al programa, pero porque tenemos un tiempo limitado, pero esta desigualdad es muy importante. Siempre el producto escalar en módulo o en valor absoluto es más chiquito que la norma, que el producto de la norma de los dos vectores. Vamos de nuevo a nuestro GeoGebra, que no lo hemos usado hoy, para ver estas cosas que estamos discutiendo acá. Acabamos de ver la noción de ortogonalidad. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Definamos, sabemos que se pone una letra minúscula, el vector b igual, fíjense que al abrir el paréntesis ya GeoGebra lo cierra, 1, 1, aquí nos los dibuja, lo ponemos acá, damos un enter aquí para que salgamos del vector este aquí en nuestra línea de comando y vamos a poner un vector W que quiero que sea perpendicular a este vector. Sencillamente, bueno, muchas posibilidades, pero vamos a tomar una bien sencilla, que es el vector menos 1, 1. Muy bien, entonces esos dos vectores son perpendiculares y en GeoGebra eso se chequea, se verifica con un comando que es el comando dot de producto punto. Dot es punto en inglés. Entonces vamos a hacer dot, es una función que trae programada de v con W. Entonces metemos como argumento B con W y aquí fíjense nos devuelve el número A igual 0 y eso nos indica que los vectores son perpendiculares entre sí. Uno puede seguir jugando, yo les recomiendo que hagan otras posibilidades. GeoGebra tiene muchas posibilidades. Por ejemplo, yo podría haber tomado un punto, vamos a tomar este punto acá, el punto 3, 1, 3, podemos dibujar una recta que pase por ese punto y el origen de coordenadas que pase por aquí y por nuestro punto y podemos conseguir una recta que es perpendicular a esa recta que tenemos ahí. Por ejemplo, vamos a agarrar aquí esta misma cosa, aquí es perpendicular, que es perpendicular a esta recta y que pasa por, yo la puedo mover, vamos a poner que corte aquí en el punto, vamos a tratar de que sea el punto, lo agarremos bien, el punto C. Entonces, estas dos rectas son perpendiculares y uno puede verificar fácilmente tomando vectores. Vamos a mejor mover esta recta, vamos a echar para atrás y vamos a ponerla perpendicular, pero por el origen de coordenadas, porque quiero chequear la noción de ortogonalidad de vectores. Entonces me conviene tener, pude haber trasladado el vector, pero es más engorrosa la cosa. Volvamos acá perpendicular a esta recta y pasando por, vamos a agarrar este punto, pase por el origen, entonces si pasa por el origen está fijada la recta y no puedo agarrar nada. Bueno, aparentemente pasa por acá, pasa por este punto de acá, vamos a marcar este punto, vamos a echar esto para atrás, pero lo que quiero es marcar este punto, pongamos de nuevo punto en GeoGebra, este punto acá. Muy bien, ese punto determina un vector, es el punto C. Entonces fíjense, el vector que va desde el origen al punto A es sencillamente el vector. Entonces vamos a poner nuestra función dot, vamos a chequear que eso me está dando lo que me tiene que dar, dot 1, 3, 2, 1, 3, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar con este otro vector que arranca desde el origen y llega hasta C, pero ese es el vector, por lo que acabamos de ver acá, menos 3, 1. Bueno, ya se ve que va a dar 0 el producto escalar, es solamente jugando un poco aquí con el programa para que ustedes vean las posibilidades que tiene GeoGebra. Y le damos Enter y aquí me queda, aquí está el resultado, aparece B igual 0, que es el número que se obtiene. Fíjense que él discrimina cuando las cosas son vectores, cuando son puntos y cuando son números, lo escribe aquí para clasificar cada una de las cosas que nos está dando y también aparecen las ecuaciones de las rectas que están acá. Por cierto, que de la fórmula pendiente
de la recta y la relación de ortogonalidad entre dos rectas, ustedes pueden ver por qué la noción de perpendicularidad en el plano queda caracterizada por el producto escalar. Eso es una cosa para que reflexionen. Vamos de nuevo a nuestra presentación. La segunda operación de la que queríamos hablar hoy con ustedes es lo que se llama el producto vectorial. Producto vectorial entre vectores. En este caso, el resultado es de nuevo un vector. Este producto vectorial de nuevo surge de la física. Los físicos se dieron cuenta de que hay cantidades importantes que describen conceptos importantes de la física, como es el concepto de torque o el concepto de campo magnético, cuyas operaciones verifican, se comportan de manera que podemos usar el producto vectorial para caracterizar las mismas. Entonces, fíjense, voy a hablar un poco del campo vectorial. Entonces, supuestamente se tiene un campo vectorial magnético. Aquí está dado por B, o sea, hay un campo magnético. Y en ese campo magnético se mueve una cierta partícula de carga Q, una partícula que está cargada con una cierta velocidad. Esa partícula experimenta una fuerza, es decir, cambia su dirección al moverse de acuerdo a una fuerza y experimentalmente se ve que esa fuerza se comporta como el producto de la velocidad con B, pero un producto un poco sorprendente que vamos a ver, que es lo que llamamos el producto vectorial. Vamos a ver cómo se define ese producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores, V y W, en el espacio, esto es una cosa del producto vectorial, podemos estar en el plano, en el espacio, quizás se puede hacer en espacios de dimensión mayor, yo la verdad es que no sé cómo se hace, entonces vamos a quedarnos trabajando aquí en les invito a los que oigan el video, si alguien sabe cómo se define o si se puede definir esto en espacios superiores, de dimensión superior, pero aquí es un concepto que vamos a estar en el espacio R3. Entonces, se define como un nuevo vector que tiene ciertas propiedades. Para caracterizar un vector hay que decir cuál es su tamaño. Su tamaño está dado aquí. Es el tamaño del vector V multiplicado por el tamaño del vector W y multiplicado por el seno del ángulo que forman estos vectores V y W. Además, el vector resultante es perpendicular tanto a V como a W. Es decir, que si yo hago un plano que contiene, por ejemplo, al vector V y al vector B, a la velocidad y al vector campo magnético, la fuerza esta queda es un vector que sale, que es perpendicular al plano. Ya después vamos a ver algún dibujo y con GeoGebra vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Entonces, por último, no basta decir que es perpendicular a un plano, porque si ustedes piensan un poquito, están en el espacio y tienen un plano, hay dos vectores que son perpendiculares en ese plano. Hay muchos, pero hay dos sentidos, eso es lo que quiero decir, de la noción de perpendicularidad de un vector al plano. Hay un vector que puede ser que pensemos que está en este sentido y el otro que va a estar en el sentido opuesto. Ya vamos a ver eso. El siguiente dibujo va a aclarar un poco la cuestión. Vamos a pasar a esta cuestión. Aquí está un poco lo que estamos hablando. Bueno, como vimos, el vector F, aquí está la fuerza, es perpendicular tanto a V como al vector campo magnético B. Entonces, fíjense que aquí hay un plano, imagínense que hay un plano que contiene tanto al vector B como al vector V. Y aquí está mi fuerza que es perpendicular a ese plano, pero podría estar hacia abajo también. Ese vector también, ya sabemos también su magnitud, pero podría, en vez de estar así, podría estar en el sentido opuesto. ¿Cómo se determina el sentido? Bueno, se determina con una cosa que se llama la regla de la mano derecha. Es que yo tengo que hacer el producto de B con B. Y entonces yo giro mi mano derecha, los dedos, este dedo se cierra en el sentido de ir del vector inicial del producto al vector donde llega el producto. O sea, es B de velocidad cruz B. Entonces yo voy girando la mano y hacia donde apunta mi pulgar, piensen lo que lo hacen diferente, que lo hacen el giro diferente. Ahorita es el producto vectorial de B con V.
entonces el cierre de los dedos de la mano, el pulgar me quedaría hacia abajo y el vector sería un vector del mismo tamaño sobre la misma recta que el vector F, pero con el sentido contrario. Eso es lo que se llama la regla de la mano derecha. Vamos aquí a sencillamente a ver unas cosas con GeoGebra, pero antes de pasar a GeoGebra porque esto lo vamos a necesitar para hacer una definición más operatoria del producto vectorial, hay unos vectores que son importantes, que son lo que se llama la base canónica del espacio R3 o del espacio Rn, pero estamos en R3 por estar trabajando con nuestro producto vectorial, que son el vector I, que tiene componente 1 en X, 0 en las demás, el vector J, que tiene componente 1 en Y, 0 en las demás, y el vector K, que tiene componente 1 en Z y 0 en las demás. Claramente cualquier vector es sencillamente una combinación de estos, donde estos escalares son automáticos, no hay que pensar nada. Sencillamente el B1, el B2 y el B3 los tomamos de acá y los multiplicamos por los vectores estos de la base canónica. Observen que cada uno de estos vectores tiene tamaño 1, eso es fácil de ver, ¿verdad? Por la definición que dimos nosotros, y son perpendiculares entre sí. Ok, vamos a GeoGebra para seguir tratando el tema de producto vectorial y ver un poco, visualizar las cosas con nuestro paquete. Estamos en el entorno de GeoGebra y vamos a definir primero unos vectores. Vamos a definir el vector B, se define en minúscula. Lo vamos a definir con 3 componentes. Se puede definir en el plano también. El programa no va a tener problema para calcular eso, pero vamos a definirlo nosotros en el espacio vector 1, 1, 1. Ahí lo tenemos ya dibujado en el programa. Vamos a agarrar otro vector W de componentes menos 2, 3, 4. Muy bien, tenemos ese vector ahí. Y vamos a hacer el producto vectorial de B con W. Vamos a hacer, es un comando, tienen que recordar cross de producto vectorial. Abrimos la llave y ponemos sencillamente ya los dos vectores, va a agarrar como argumento los dos vectores que definimos, B con W, y ya nos los dibuja automáticamente y además nos dice que es el vector este que está aquí, 1, menos 6, 5, el vector U. Fíjense un poco aquí, vamos a ver la situación, vamos a ver cómo vemos el dibujo, aquí creo que se ve bastante bien. O sea, el vector es perpendicular a los dos vectores que teníamos inicialmente. Vamos a ver, los vectores que teníamos inicialmente eran 1, 1, 1. Vamos a ver si podemos ubicar el vector. Este vector que está acá, este que está acá es el vector 1, 1, 1. El otro vector que teníamos inicialmente es el vector menos 2, 3, 4. Menos 2, 3, 4. Es el vector que está, a ver, menos 2 en X, 3 y 4. Es este vector que tenemos acá. O sea, estos son mis dos vectores iniciales, este, y el producto vectorial es este vector que está acá. Muy bonito, o sea, como se ve la situación aquí con el paquete. Una cosa que podemos chequear es que ese vector debería ser perpendicular por definición a estos dos vectores. En el dibujo se ve, pero si quisiéramos chequearlo con el programa, vamos a usar el comando dot, que ya sabemos, dot, que es el producto escalar, y hacemos dot du, que es el vector resultante, con cualquiera. Con el vector b vamos a hacerlo y nos queda el numerito 0 que está acá. De hecho, lo podemos chequear también manualmente. Fíjense, si yo multiplico escalarmente u con b, tengo que multiplicar 1 con 1, menos 6 con 1 me queda menos 6, o sea que la suma de esas dos cosas me queda menos 5, y 5 por 1 me queda 5, con el menos 5 que teníamos me da 0, y es una verificación también válida de la propiedad que podemos calcular nosotros sin ningún problema. Entonces, bueno, como siempre, hay muchas más posibilidades, pero sencillamente estamos con lo básico. Después vendrá en una próxima video más cosas relacionadas con este producto vectorial. Muy bien, vamos de nuevo a nuestra presentación ya para cerrar.
Vimos entonces con nuestro paquete de GeoGebra algún ejemplo de producto vectorial, chequeamos una propiedad que podemos deducir rápidamente de las propiedades tanto del producto escalar como del producto vectorial, que es que el producto escalar del vector resultante de un producto vectorial con cualquiera de los vectores, eso siempre me da igual a cero. Ok, vamos a ver, por supuesto, uno trata de no definir las cosas solamente geométricamente. Dimos una manera de cómo caracterizar el producto vectorial, pero es importante que demos una manera operatoria. ¿Cómo se calcula el producto de B con W si tenemos las componentes? Entonces, esta formulita es lo que vamos a usar, muy sencilla. O sea, yo hago un determinante, estas dos barras significan determinante, arriba pongo los vectores que se acuerdan, acabamos de definir de la base canónica, y después en esta fila van las componentes del vector V, y en la fila de abajo van las componentes del vector W. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de eso. Yo quiero calcular el producto de este vector vectorialmente con este vector. Aplicamos la fórmula, no queda más. Entonces yo voy a multiplicar mis vectores usando mi determinante, coloco estas componentes en esta fila, coloco estas componentes en esta fila, y bueno, cuando yo voy a calcular el término ñi, recuérdense que yo tomo este elemento como pivote en mi determinante, borro la columna que lo contiene, borro la fila que lo contiene, y me queda este determinante pequeño que está acá. Eso es lo que pongo acá. Cuando voy con el J hay que cambiar el signo. Acuérdense que la cosa va más, menos, más. Esa es una regla o la definición de determinante, no me acuerdo yo, pero es la manera como calcularlo. Y me queda menos J. Ahora quiero eliminar esta, o debo eliminar esta columna y esta fila, y me queda menos 1, 2, menos 3, 6, y igual la última con más K. Y bueno, si ustedes sacan los determinantes, por ejemplo, 2 por 6, 12. Aquí me queda menos 3 por menos 4 es más 12, pero con el menos del determinante me queda 12 menos 12, 0, etcétera, etcétera. Aquí pongo que vamos a máxima para verificar esto. Vayan ustedes y verifiquen, como ya les mandé la vez pasada, que averiguaran cómo se hace en máxima para calcular un producto vectorial. Si no, el video va a quedar extremadamente largo y no voy a ponerme yo a hacer eso ahorita. Vayan ustedes y usando el producto vectorial en máxima, tienen que averiguar, hay que cargar una librería, que es la librería vect de vectores, y después hay que usar una operación que se denota con una tilde. Tienen que ustedes hacer un poquito de investigación y ver cómo se hace. Muy bien. Fíjense que el vector me da 0, y si uno se pone a ver, este vector que está aquí es proporcional a este vector que está acá. Si yo multiplico por menos 2 esta fila, me queda el vector este que está aquí abajo. Estos dos vectores son lo que se llama vectores paralelos. Y por supuesto, si dos vectores son paralelos, el ángulo que forman ellos es 0 grados. Se recuerda que en la fórmula aparecía el seno del ángulo que forman los dos vectores. Y ese seno va a ser 0, y por tanto el tamaño del vector es 0, y no nos debe sorprender este resultado. Entonces ese es el comentario que hacemos acá en esta última parte. Muy bien, cerrando el video. ¡Wow! Vectores en 20 minutos y me eché 30. Eso está muy largo. Hay que ver cómo agilizo mis explicaciones. Muy bien, entonces estas son las propiedades básicas del producto vectorial. El producto es anticonmutativo. Si yo cambio el orden de estos señores, me queda menos B cruz U. Eso uno puede pensar que es por la regla de la mano derecha, como ya vimos en el dibujo, pero también analíticamente, no geométricamente. ¿Qué pasa si yo en un determinante cambio esta fila con esta fila? Bueno, si yo intercambio dos filas en un determinante, que eso es lo que yo hago al intercambiar el orden entre los vectores, lo que hace es cambiar el signo del determinante. Entonces me queda menos el otro vector, pues. Entonces, esa propiedad sale por propiedades de determinantes o por geometría. Y estas cosas se deducen sacando las cuentas, también por determinantes se puede hacer bonito.
desarrollando los determinantes por una fila o por una columna y no las vamos a hacer. Este ejercicio ya lo comenté, demostrar que siempre, esto aquí faltó el producto escalar, es aquí lo que va, el producto escalar de U con este vector siempre me da igual a 0. De todas formas, piensen un poquito si no lo vieron claro en el video. Bueno, vamos a terminar acá y como siempre los invito a poner en el canal cualquier pregunta, comentario del video y bueno, por lo menos háblenme de la longitud, si les parece muy largo o si están bien los videos, si voy muy rápido y qué otras cosas quisieran ver en los mismos. Como siempre, hasta una nueva oportunidad.